Muy bien, vamos a iniciar, jóvenes, con los temas del día de hoy. Entonces, recuerden que en base a estos temas, pues ahí siempre hay una tarea y prueba corta para que ustedes la puedan realizar siempre en Alex. La tarea de la semana pasada, pues la mayoría la realizó, entonces ahí pues creo que estamos bien, ¿verdad? Algunos pues sí les hizo falta temas y otros pues que definitivamente no trabajaron en relación a las metas, ¿verdad? Entonces para que esta semana las puedan mejorar y pues no afecte en su zona, ¿verdad? Entonces sí es necesario que se pongan al día en esa parte, ¿verdad? Bueno, vamos a iniciar entonces con los temas. El día de hoy vamos a ver algunos temas sencillos de funciones. Recuerden que las funciones pues va en base a las ecuaciones, ¿verdad? Muy parecido. Vamos a ver un par de características de funciones lineales y cómo graficar funciones cuadráticas, ¿verdad? Bueno, vamos a iniciar entonces con el primer tema, que es hallar la pendiente de una recta dada su ecuación y obviamente la ordenada del origen, ¿verdad? Entonces con este tema vamos a iniciar. Recuerden que una pendiente, cuando una gráfica tiene como gráfica, cuando una función tiene como gráfica una línea recta en cualquier dirección, ¿verdad? Quiere decir que se trata de una función lineal. Por lo tanto, su ecuación también es lineal. ¿Qué quiere decir lineal? Que el exponente más grande de la variable va a ser 1. ¿Sí? No va a haber x al cuadrado ni al cubo, sino únicamente x a la 1. Por eso es que se llama lineal. Muy bien. Entonces, en este caso, nos piden encontrar la pendiente y la ordenada al origen. La fórmula general de una función lineal pues es y igual a mx más b, en donde m representa la pendiente, es decir, qué tan inclinada se encuentra la gráfica, ¿sí? O posiblemente sea constante, es decir, que no exista la pendiente. Es posible que la pendiente no exista, ¿verdad? Y b pues representa la ordenada del origen. La ordenada. Muy bien. Entonces, ya que vimos estas dos situaciones, M representa la pendiente y B la ordenada. Entonces, en este caso tenemos nuestra función, dice y igual a x más 5. ¿Qué debemos de hacer? Hallar o encontrar la pendiente y la ordenada. Entonces ya vimos que la pendiente es M y la ordenada es B. ¿Quién sería la pendiente en este caso entonces? ¿Cuál es el valor de la pendiente? Sería 1. 1, ¿verdad? Porque es M, el número que acompaña a X. En este caso, aunque no se vea, ahí hay un 1, ¿verdad? ¿Y cuál sería el valor de la ordenada? 5. 5, ¿sí? Así de sencillo. Únicamente identificar los elementos de una función, ¿verdad? Veamos un ejemplo más. En este caso nos dice y igual a 5 medios. Si nosotros quisiéramos graficar esta, vamos a observar que es una constante, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el valor de m acá? No tiene. No tiene. Entonces, ¿cuál es su valor? No sé si se ponía 0 o indefinido. 0. En este caso es 0. Muy bien. ¿Por qué? Porque no existe la X, no existe la pendiente. Es decir, que esta gráfica sigue siendo lineal, pero no inclinada, sino que va a tener esta forma, ¿verdad?
¿Y cuál sería la ordenada? 5 medios. 5 medios, muy bien. 5 medios. ¿De acuerdo? Entonces es posible que en alguna función no exista la pendiente. O también es posible que no exista la ordenada, ¿verdad? Por ejemplo, si tuviéramos la función y igual a menos 4x, ¿cuál sería el valor de m ahí? Menos 4. No. Menos 4, muy bien. ¿Y el valor de b? 0. 0 porque no existe, ¿verdad? No está. Bueno, ¿dudas cómo encontrar la pendiente y la ordenada? Si no hay dudas, continuamos entonces. Ahora vamos a ver cómo encontrar, siempre hablando de una gráfica lineal, cómo encontrar los interceptos de esta gráfica, ¿sí? Cuando tenemos la gráfica es muy sencillo encontrar los interceptos. ¿Por qué? Porque los interceptos van a ser los puntos en los que la gráfica toca o choca o corta, como le queramos llamar, a cada uno de los ejes, ya sea el eje X o al eje Y. Entonces, gráficamente, recordemos que al eje horizontal o a la línea horizontal le llamamos X, por lo tanto acá vamos a tener menos X. Acá tenemos Y, por lo tanto en la parte inferior tenemos menos Y. Entonces, vamos a buscar los interceptos en X, en Y. Es decir, en qué punto choca con el eje X y en qué punto choca con el eje Y. Como estamos gráficamente, pues es muy sencillo encontrar. A ver, Melanie, ¿en qué puntos se intersecta con X? Menos 1. En menos 1. Muy bien, así de fácil. En menos 1, es decir, acá, ¿verdad? A ver, Diego, ¿en qué punto se intersecta con el eje Y? ¿Qué, Diego? Diego Velázquez. En el menos 2. En Menos 2. menos 2, ¿verdad? Así de sencillo. En este caso solo existe un intercepto en cada uno de los ejes, uno para X y uno para Y. ¿Por qué? Porque es una recta, ¿verdad? Si fuera otro tipo de gráfica, si fuera una parábola o si fuera una cúbica, por ejemplo, posiblemente existan más de un intersecto por cada eje. Por ejemplo, la que tenemos a continuación. Acá ya no tenemos una gráfica lineal, una recta, sino una parábola, ¿verdad? Recuerden que las parábolas pertenecen a las funciones cuadráticas, es decir, que la x está al cuadrado. Entonces, igual, los intersectos para x y los intersectos para y. ¿Cuáles serán los intersectos en x? A ver, Wilmer. Sería menos 1, ¿no? Menos 1. A ver, ¿alguien más? Menos 2,0. Menos 2. Muy bien. 0,0. Y el otro intersecto sería en 0. En este caso tenemos dos intersectos en x, en menos 2 y en 0. ¿Por qué? Porque la toca o la corta, mejor dicho, 2 veces. Muy bien. Y para y, ¿cuáles serían, Marlene? Menos 1. Menos 1. Coma menos 1. ¿Será menos 1? Estaría hablando de este punto. Pero ese es el vértice, ¿verdad? Pero ¿en qué punto toca el eje Y? A ver, David, llámale. ¿En qué punto toca el eje Y?
solo en 0, ¿no? Solo en 0, ¿verdad? Recuerden que este punto, el 0,0, quiere decir que es 0 para X y 0 para Y también, ¿verdad? Entonces, intersectos cuando toca el eje X y cuando toca el eje Y. Es únicamente de observar gráficamente en donde se corta una línea o donde se chocan, por decirlo así. ¿Alguna duda? No. Muy bien. Continuamos entonces. Vamos a ver hallar donde una función aumenta, disminuye o es constante dado su gráfico. Entonces tenemos un gráfico acá que recorre cierta distancia sobre el plano cartesiano y debemos de analizar en qué puntos o en qué momento la gráfica aumenta, disminuye o es constante. ¿Cuándo aumenta? Pues obviamente cuando va hacia arriba. ¿Cuándo disminuye? Cuando va hacia abajo. Y es constante cuando ni sube ni baja. ¿Sí? Se mantiene. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, veamos esta gráfica que vamos a ir analizando de punto a punto. Es decir, de tramo a tramo. Entonces, el primer tramo, por decirlo así, es del punto A al punto B. En ese punto o en esa relación de puntos, ¿la gráfica aumenta, disminuye o es constante? Aumenta. Aumenta, ¿verdad? Porque va hacia arriba. Del punto B al C, Disminuye. disminuye porque va hacia abajo. Del punto C al D, es constante. Si nos damos cuenta, en esta parte de la gráfica, ni sube ni baja, sino se mantiene. ¿Sí? Eso es constante. Y por último, del punto D al E, Disminuye. disminuye, ¿verdad? Es decir, que va hacia abajo. Entonces, cuando aumenta va hacia arriba, constante se mantiene y disminuye va hacia abajo. No sé si hay alguna duda con ese ejercicio. Veamos otro entonces. Igual, ¿verdad? A ver, del punto A al B, ¿qué pasa con la gráfica? Disminuye. Disminuye, muy bien. De B a C, Constante. constante. De C a D, Aumenta. aumenta. Y de D a E, Es constante. es constante, ¿verdad? Así de fácil, únicamente ir viendo cómo se comporta la gráfica, por decirlo así. ¿Alguna duda, jóvenes, con este punto? Bueno, voy a borrar acá. Y ahora vamos a ver, por último, cómo construir o cómo realizar una gráfica de una función cuadrática. ¿Cuándo es cuadrática? Cuando su variable o letra, por decirlo así, está elevada al cuadrado, ¿verdad? Esa es la función. Entonces, para ejecutar una función, debemos de asignarle valores a X para obtener Y, ¿sí? Y este va a ser el caso para poderlas graficar. Nos vamos a auxiliar de una tabla en la cual vamos a tener X y para encontrar Y vamos a utilizar la función o la ecuación, por decirlo así. ¿Qué X vamos a asignar? Pues eso nosotros decidimos qué valores colocar arbitrariamente, ¿verdad? Entonces es posible
que podamos colocar desde -3 hasta 3 positivo. Eso es lo más común. En este caso, como no tengo tanto espacio, solo lo voy a hacer desde -2 hasta 2 positivo. Pero nosotros acá podemos colocar todos los valores que nosotros queramos para poder encontrar parejas, ¿verdad? ¿Y ahora qué hacemos? Para poder encontrar los respectivos y que le corresponden a los x, recuerden que eso es ejecutar una función, encontrar los y's que le corresponden a los x. ¿Para qué? Para formar parejas de coordenadas. Y en base a esas parejas de coordenadas, poder graficar esta función, ¿verdad? Que como es cuadrática, nos va a quedar una parábola. Recuerden que las parábolas pueden ser positivas cuando van hacia arriba o pueden ser negativas cuando van hacia abajo. ¿Cómo sabemos si la parábola va a ser positiva o negativa? Con el signo que tenga la X. Cuando es positivo, quiere decir que la parábola va a ir hacia arriba. Cuando la X es negativa, quiere decir que la parábola va a ir hacia abajo. En este caso, como es positiva, de antemano sabemos que va hacia arriba. Sustituimos entonces, en este caso nos va a quedar 2 por -2 al cuadrado. La siguiente fila nos va a quedar 2 por -1 al cuadrado, 2 por 0 al cuadrado, 2 por 1 al cuadrado y 2 por 2 al cuadrado. ¿Cuánto nos da la primera fila entonces? 8. 8, ¿verdad? Podemos utilizar nuestra calculadora. -2 al cuadrado nos va a quedar como resultado 4. Y 4 por 2, 8. La segunda fila, ¿cómo nos quedaría? 2. 2, muy bien. Porque -1 al cuadrado, 1 por 2, 2. Siguiente, ¿cómo nos quedaría? 0. 0. Recuerden que 0 al cuadrado nos va a dar 0. Y todo número multiplicado por 0 también nos va a dar 0. El siguiente. 2. 2, muy bien. Y por último. 8. 8. ¿Sí? Bueno, entonces ya encontramos los valores de y. Ahora formamos nuestras parejas, que son las que nos van a ayudar a graficar esta función. La primera pareja va a estar formada por -2 en X y 8 en Y. La siguiente va a estar formada por -1 en X, 2 en Y. La siguiente 0,0, 0 en X y 0 también en Y. La siguiente es 1,2 y la última es 2,8. ¿Verdad? Muy bien. Ahora que ya tenemos nuestras parejas para encontrar nuestras coordenadas, debemos de buscarlas en el plano cartesiano. En este caso ya lo tengo acá. Entonces buscamos la primera pareja, que es -2 en X, 8 en Y. Es decir, que este punto va a estar exactamente acá. ¿Recordamos cómo buscar puntos en un plano cartesiano? Primero buscamos el X en la horizontal y luego buscamos el Y en la vertical. ¿Verdad? Bien, -2,8. El siguiente va a ser -1,2. -1,2.
siguiente va a ser 0,0, que es justo en el centro. Luego vamos con 1,2, que es el reflejo del anterior. Y por último, 2,8. Unimos esos puntos y lo que obtenemos es una parábola positiva. ¿Sí? ¿Por qué positiva? Porque va hacia arriba, ¿verdad? En este caso, hacia arriba. Y el punto, a este punto que tenemos acá, le podemos llamar vértice. Es decir, el punto donde llega a su punto más bajo y regresa. A ese punto le llamamos vértice, ¿verdad? ¿Alguna duda de cómo graficar? A ver ahí Diego que está tocando la guitarra o el ukulele, no sé cuál es. Bueno, ¿alguna duda entonces? No. Bueno. Vamos a continuar entonces con otro ejemplo. Siempre una función cuadrática, ¿verdad? Entonces siempre nos basamos o nos apoyamos en la tabla para poder graficar. Entonces es el método más sencillo. Existen otros métodos para poder graficar, ¿verdad? Podemos encontrar el vértice y los intersectos y graficarlo. Pero lo más sencillo es realizar la tabla. Entonces X, y para encontrar Y, voy a utilizar la ecuación X cuadrado menos 4. Dijimos que en este caso vamos a utilizar menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Sustituimos, nos va a quedar como menos 2 al cuadrado menos 4, menos 1 al cuadrado menos 4, 0 al cuadrado menos 4, 1 al cuadrado menos 4 y 2 al cuadrado menos 4. ¿Cuáles van a ser los resultados entonces? ¿Quién me podría decir? La primera fila. ¿Cuánto da la primera fila? 0. 0. Muy bien, ¿alguien le dio algo diferente? A ver, Melanie, ¿sí le dio 0? Es que estaba copiando las, pero ahorita la hago. Ah, ok. Sí da 0, ¿verdad? Solo para confirmar ahí. Menos 2 al cuadrado, pues es 4 menos 4, 0, ¿verdad? Bueno, la siguiente fila. ¿Cuánto da Noel? Menos 3. Menos 3, gracias. La siguiente fila. A ver, Diego Velázquez. ¿Cuánto da? Menos 3. Menos 3 es en arriba, menos 4. Menos 0, porque eso como es el multiplicado por 0, 0, ¿no? O sea, 0. Ajá. ¿no? O sea, 0 al cuadrado es 0. Ajá. Menos 4. 4. Menos 4. 4. Sí, menos 4. 4. Menos 4. Eso creo que ya la había hecho. No. O hay una parecida. No sé. Ah, bueno. A ver. Siguiente fila. A ver, Yuman.
-3. -3. Muy bien. Y la última. A ver, ahora sí, Melanie. Ahorita. Ok. Firme ya nos mandó. Profe, ¿da 0 o no? Sí, 0. ¿Correcto? 0. Muy bien. Bueno, ahora buscamos las parejas. La primera pareja es -2,0. -2 en X, 0 en Y. Recuerden que cuando Y es 0, los puntos quedan sobre la línea horizontal. El siguiente es -1, -3. El siguiente es 0 en X, -4 en Y. El siguiente es 1 en X, -3 en Y. Y el último es 2,0. Entonces recordemos que cuando X es 0, el punto va a quedar sobre Y. Y cuando Y es 0, el punto va a quedar sobre X. Uno de los puntos en este caso. Igual nos va a quedar una parábola con abertura hacia arriba. Quiere decir que es positivo, ¿verdad? ¿Dudas con este segundo ejemplo? Bueno, vamos a continuar entonces con el último ejemplo de nuestras parábolas. La función dice en este caso menos César. ¿Qué pasó? Uy, no sé si me escuchan. Sí, se le escucha. Sí, se escucha. Ok, gracias. No sé qué sucedió con esto. Ahora regresamos. Bueno, entonces les decía, en este caso, ¿hacia dónde va a quedar nuestra gráfica o en qué dirección? No se ve su cámara, su compartida. Que ahorita va a aparecer. ¿Y ahora? Ya apareció. Ok, gracias. Bueno, ahí está la función.
¿qué dirección va a tener la... La respuesta es 0, ¿no? No, no es 0, ¿no? Porque estamos graficando. Mi pregunta es hacia dónde va a dirigirse la parábola. En los casos anteriores, Hacia habíamos arriba. visto parábolas que van hacia arriba. ¿Será que ahora también va a ir hacia arriba? Es probable que sí. Que empieza arriba y va para abajo. Como tenemos signo menos en la X, quiere decir que va en dirección hacia abajo, ¿verdad? No. Eso es preliminarmente, ¿de acuerdo? Entonces, solo con ver el signo de la X, nosotros ya podemos identificar si la parábola va hacia arriba o hacia abajo. Realizamos nuestra tabla entonces. Colocamos X, Y, menos X cuadrado, más 4. Dijimos que a los X les vamos a agregar desde menos 2 en este caso hasta 2 positivo. Sustituimos los datos. Sustituimos los datos entonces, disculpen. Y nos va a quedar menos 2 al cuadrado más 4. Menos 1 al cuadrado más 4. Menos 0 al cuadrado más 4. Menos 1 al cuadrado más 4. Y menos 2 al cuadrado más 4. ¿Quién me podría decir cuánto da la primera fila? Da 0, profe. 0. 0, muy bien. La siguiente es Recuerden que el 3. signo menos, la siguiente es 3. Ajá, La siguiente es 4. muy bien. La siguiente. Es 3. ¿Cuánto da? Es 3. 3. Y la última. La última. ¿Quién me dice? Es 0. 0. Así de sencillo. Buscamos los puntos entonces. Menos 2,0. Menos 2. 0. Como Y es 0, Profe, se le escucha mal. decir que es menos 1,4 queda sobre la izquierda. Y ¿Qué onda? Se fue. Y ya volvió, digo. Oye, ya volvió. Ya está. ya, Profe. sí, tengo problemas con el internet. Bueno, ¿dudas con esta última gráfica? No. Esa era prácticamente la última en la que Noel le estaba costando la vez pasada, Manuel. Con el inicio del bloque. Sí. Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda, si quedó todo claro o todavía hay dudas. Recuerden, la tarea es en base a